En este video vamos a comenzar a revisar los análisis revisados en el semestre durante la materia de estadística descriptiva. Lo que vamos a estar viendo es cómo se puede generar los mismos análisis tanto de distribución de frecuencias, tendencia central como dispersión, pero utilizando el apoyo de un software. Lo vamos a estar trabajando y por lo tanto vamos a irnos paso a paso por cada uno de los ejemplos. Se utilizará el tema sobre consumo musical con datos recabados durante el semestre con grupos distintos. Vamos a utilizar las preguntas de ejemplo que también se estuvieron llevando a cabo durante las sesiones. Dispositivo en el que se suele escuchar música, percepciones de diferentes tipos. Iniciaremos con el nivel de medición nominal, en donde recuperaremos las respuestas precisamente sobre el dispositivo en el que se suele escuchar más música. Se contará con información completa. Tenemos aquí en Excel, la primera hoja tiene las respuestas desglosadas, todo lo que se pudo recabar del formulario aplicado. En una nueva hoja vamos a comenzar con el análisis específico del nivel de medición. Para comenzar a trabajarlo de forma independiente, seleccionamos la columna. Si queremos hacer la selección completa, tenemos que dar clic específicamente en la parte superior donde tenemos la letra. Es aquí donde nosotros debemos de colocar el cursor y dar clic para poder hacer la selección. Entonces, seleccionamos, podemos dar clic derecho para copiar la información y nos vamos a la siguiente hoja. Podemos trabajar de nuevo, clic derecho, para pegar la información. Podemos observar que nos aparecen opciones de pegado. Podemos utilizar la primera, que es en realidad que quede exactamente la información como se está copiando del original. Esa sería una de las posibilidades. Otra es simplemente cuando trabajamos con nuestro teclado, podemos seleccionar de igual manera dando clic en la parte superior de la columna y podemos utilizar control C para que pueda ser la misma función de copiar. Queremos pegarlo, pero utilizando el teclado vamos a trabajar con las teclas control V oprimiendo al mismo tiempo, control V para que pueda tener o que podamos acceder a esta función. Ya que nosotros tenemos aquí disponibles los datos completos, están las respuestas y bueno, tenía yo específico que trabajamos con el nivel nominal, podemos omitirlo dado que ya no es necesario y recordando la estructura que nosotros estuvimos trabajando para la tabla de distribución de frecuencias, inicialmente trabajamos con nuestra variable, que es lo primero que tenemos que trabajar. Voy a acercar un poco la información. Ahí está. ¿Cuáles fueron las posibles respuestas que nosotros trabajamos? Tenemos la categoría de celular, la categoría de laptop. Teníamos la posibilidad de la categoría de tablet y contábamos con la opción de otro. Si pudieron observar, yo copié las respuestas tal cual están redactadas de la parte de las respuestas obtenidas del formulario. ¿Por qué hacer esto? Porque nos permite que reconozca Excel la misma redacción. Estas opciones recuperaron la forma en que están escritas en el formulario y por lo tanto no vamos a tener dificultad al momento de contabilizar porque vamos a utilizar estas celdas y esta información como referencia para lo que continuaríamos haciendo al momento de contabilizar. Debemos de tener también localizado el total de datos, el cual se representa con N minúscula, que no se nos olvide que estamos trabajando con tamaño de la muestra. ¿Qué información recuperamos además de la variable y las propias categorías de análisis? Tenemos nosotros nuestra frecuencia relativa y el porcentaje. Esto es lo que nosotros hemos trabajado y conocemos como la tabla de distribución de frecuencias y por lo tanto vamos a representar y a manejarlo de esta manera.
Ahí podemos nosotros, para no olvidar lo que estamos representando, lo podemos dejar. Lo he presentado de esta forma desde que inició el semestre. Nosotros podemos trabajar con códigos de color si es más sencillo el poder identificar la información. Aquí tenemos la variable en un color con sus propias categorías de análisis. Podemos tener en un código distinto o en una tonalidad diferente el total de datos, las frecuencias también para que podamos identificarlas de una forma más sencilla. Podemos representar la frecuencia relativa de la misma manera con un color diferente y por último las celdas del porcentaje. Podemos trabajarlo de esta forma. Esto nos va a ayudar también para que podamos hacer las operaciones y marcarlas de una forma más sencilla y por lo tanto que al momento de trabajar las operaciones sea también de una forma más práctica. Recuperando nuestras fórmulas específicas, la frecuencia relativa trabaja con frecuencia entre el tamaño de la muestra y es aquí donde la tonalidad que nosotros le damos a cada una de nuestras referencias nos ayuda, porque al final de cuentas podemos visualmente tener la referencia de forma más sencilla. Iniciando con el conteo o la búsqueda de la frecuencia, esta de aquí siempre tiene que ver con la cantidad de respuestas obtenidas para cada una de las categorías de análisis. ¿Cómo lo vamos a hacer en Excel? Vamos a utilizar la función de contar. Siempre que iniciemos con una operación particular en este software, necesitamos comenzar con el símbolo de igual y enseguida escribir la operación con la que vamos a trabajar. Damos doble clic en la opción de contar.sí. ¿Por qué vamos a trabajar con esta operación? Porque nos permite localizar dos elementos específicos. Nos marca el rango y además nos pide el dato de criterio. ¿Qué es el rango? Es la información completa que vamos a analizar, pero utilizando las celdas de referencia. En nuestro ejemplo, iniciamos en la columna A. Esto es lo que estamos trabajando. Y simplemente estamos identificando información desde la fila 2. Si nosotros escribimos tal cual A seguido del número 2, lo que estamos marcando es que estamos en esta primer columna y en la segunda fila. Por eso Excel marca en un color particular porque estamos localizando la celda en la relación de esos dos elementos. Entonces, esa es la lógica de redacción de Excel y de trabajo. De hecho, Excel también trabaja con esa cuestión de códigos de color. Ahí lo tenemos, lo marca en un color azul y es un vínculo entre la propia celda y lo que acabamos de escribir como referencia. ¿Hasta dónde termina nuestra información? Tenemos que agregar un 2 puntos para decir comienzo en esta celda y voy a terminar hasta la que sigue. La información se mantiene en la columna A, pero llegamos hasta la fila 58. Entonces lo vamos a escribir de esa manera. A 58 y ahora queda seleccionada toda la información. Entonces, recuperando rango se refiere a las celdas en donde tomamos la información específica. Enseguida, y aquí es donde cada quien tiene que revisar cuál es la versión de Excel con la que estamos trabajando. Excel es muy sensible a las puntuaciones o a los signos con los que trabajamos. En mi formato de Excel o la versión que yo tengo disponible, me requiere, después de escribir el rango, trabajar con coma. Hay algunas versiones que necesitan punto y coma. Hay que tener cuidado. Aquí en la propia referencia, en esta parte, viene rango y ustedes pueden ver si necesitan coma o punto y coma. Ya que escribo el signo de puntuación, se pone en negritas el criterio, es decir, ¿qué es lo que voy a buscar?
dado que estamos frente a una función condicional, contar sí, quiere decir que voy a hacer una búsqueda únicamente cuando especifico un criterio como tal. ¿Qué sería en este caso nuestro criterio? Vamos a tomar como referencia la palabra o la celda. Podemos seleccionar, lo que estaríamos aquí diciéndole a nuestro programa es: de todas las celdas que yo te propuse en el rango, o sea, de toda esta información, todo esto que está aquí, vas a contar solamente las que tengan exactamente lo mismo que mi celda de ejemplo, que en este caso obviamente es la de celular. Y por eso hace un momento les decía que es importante que tengamos cuidado y que una de las opciones es copiar la información exactamente como está escrita en las respuestas obtenidas y pegarla para que coincida y que no tengamos referencias distintas para que el programa las localice. Ya que podemos nosotros entonces tener específico, el rango junto con el propio criterio, cerramos nuestro paréntesis para que terminemos de generar la propia operación que nosotros queremos resolver. Nosotros logramos ver que de todas las respuestas y de todas las celdas, acuérdense que son hasta la fila 58, tenemos 50 respuestas obtenidas. ¿Cómo podríamos hacer esa comprobación o una búsqueda específica? Seleccionamos nuestra columna. En la parte superior derecha tenemos la opción de ordenar y filtrar. Podemos agregar un filtro, que es este símbolo de embudo. Y aquí podemos también localizar qué tipo de respuestas tenemos. Nos está apareciendo la selección de todo. Si quiero corroborar solo las respuestas de celular, estoy omitiendo la selección y solamente dejo celular como la opción que quiero visualizar. Le doy a aceptar y en la parte de abajo, creo que queda un poco oculto para efectos de la grabación, pero abajo en la parte inferior les debe de aparecer la leyenda de se encontraron, y en este caso aparece 50 de la cantidad completa, que en este caso serían 57 registros, es decir, la totalidad de datos obtenidos, que son 57 valores. De estos, 50 contienen la palabra celular, que fue exactamente lo mismo que logramos al momento de utilizar nuestra función de contar sí. Entonces, esa sería la manera para hacer un conteo que no sea manual, es decir, no tenemos que ir revisando 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Lo podemos hacer a través de los filtros, como lo hicimos aquí, omitiendo, que en este caso sería, por ejemplo, si quito la selección y pongo solamente el laptop, me va a mostrar la cantidad y me dice que tenemos 6 respuestas que contienen la palabra laptop. Y para quitarlo, simplemente damos clic de nuevo en el botón de filtro, ponemos borrar filtro y nos reaparece la información. No la estamos borrando con los filtros, únicamente omite lo que nosotros estamos seleccionando. Si quitamos la selección de celular, simplemente la va a ocultar. Esta misma función, la de contar sí con un criterio, la podemos trabajar para el laptop y podemos hacerlo reescribiendo toda la información, es decir, igual, contar, etcétera. O podemos trabajar copiando la información o incluso replicando la fórmula. Cuando nosotros ponemos nuestro cursor en la celda donde ya escribimos nuestra operación, es en la esquina inferior derecha, aparece una pequeña cruz negra, ahí la podemos ver en pantalla. Si nosotros damos clic en ese punto y jalamos hacia abajo sin soltar, nuestro mouse se va a replicar la operación. Sin embargo, ahí caemos en un error que es bastante común. A pesar de que estamos copiando y pegando o replicando la operación,
El problema es que si hacemos esto, también mueve nuestras celdas. Si ustedes pueden observar aquí, habíamos trabajado con las celdas A2 hasta A58, pero como nos vamos de arriba hacia abajo, Excel supone que estás también modificando la referencia para que vaya caminando, por decirlo de alguna manera, en la misma secuencia en que vamos replicando la operación. ¿Qué fue lo que hizo? Si tú te fuiste hacia abajo, entonces también mi información la voy a bajar. ¿Cómo le hacemos para que esto no ocurra? Utilizamos lo que se conoce como vamos a trabajar fijar la celda. ¿Cómo lo hacemos? Como queremos que las celdas de referencia, que en este caso son A2 hasta A58, no se muevan y siga considerando Excel que es exactamente la misma información a analizar, pero solo cambiando esta referencia, en vez de ser celular, agregar laptop. Lo que vamos a hacer entonces es buscar en el teclado nuestra tecla de F4. Vamos a tener cuidado, ya sea de seleccionar la información y pulsar F4. Esto nos va a permitir que aparezcan los símbolos de pesos. Aquí están, a un lado de la letra y del número de cada uno. Lo que hacemos con esta función es que nosotros le explicamos a nuestro programa que quiero que quede fija esa referencia y no se mueva. Por lo tanto, lo único que no vamos a modificar es la celda de criterio. Esa la vamos a dejar igual. Damos Enter y ahora sí, al momento de replicar, lo que estamos localizando es mantiene nuestras celdas de referencia, dado que las fijamos. Esto de aquí se queda exactamente igual, pero como llevé mi operación de arriba hacia abajo, lo que sí me cambió es en qué celda aparece mi operación. Está apareciendo abajo en dirección a la fila 3. Entonces, ¿cuál es la celda que tomo como criterio? Precisamente C3, que es ahora la búsqueda de laptop. En otras palabras, le estamos diciendo al programa, vas a buscar de la celda A2 hasta la celda A58 las celdas que contengan exactamente la misma referencia, que en este caso es laptop. Si revisamos la de abajo, vamos a encontrar que tiene exactamente la misma redacción. Ahí está. Nos está diciendo, sigues buscando desde la A2 hasta la A58, pero ahora, como tu búsqueda está en tu celda o en la fila 4, voy a buscarte la palabra tablet. O sea, sigue manteniendo la operación. Sin embargo, entiende que al irnos hacia abajo también va a buscar el cambio de la referencia y al final, bueno, busca la palabra de otro. Ya que tenemos aquí contabilizadas las frecuencias, lo que podemos hacer es buscar en la parte superior derecha la operación que es autosuma. Esta nos permite que el programa entienda que queremos sumar, pero selecciona las celdas que contienen información más cercanas. En nuestro caso, quiero confirmar que el total de datos, que ya conocíamos que era de 57, se refleje con la suma de las frecuencias. Voy a dar clic en la celda donde quiero que aparezca la información y después me voy a la operación de autosuma. Le damos clic y selecciona las celdas que están cercanas, como decía, las que contienen en este caso el conteo de las frecuencias, y corroboramos que el total de datos o el tamaño de la muestra en este caso corresponde a 57 valores. Obteniendo ya nuestros valores de frecuencia,
podemos ahora sí irnos a la parte de la sustitución para la frecuencia relativa. Aquí lo tenemos, la frecuencia relativa utiliza valor de frecuencia y lo vamos a dividir entre el total de datos. La frecuencia corresponde a todos los conteos que acabamos de calcular y el tamaño de la muestra, aquí está, es el valor de 57. Para que nos pueda resolver esta operación Excel, recordemos que necesitamos utilizar siempre al inicio nuestro símbolo de igual, agregamos nuestro signo y vamos a seleccionar las celdas. No necesitamos escribir los números, sino más bien el tener la información con las celdas de referencia. Ahí está. Para la opción de celular, la frecuencia corresponde a 50 y esto lo vamos a dividir entre 57, que es el valor de tamaño de la muestra. Recordemos que es esta operación la que estamos utilizando como referencia. Ahí está, tamaño de la muestra es de 6, lo tenemos de este lado, y lo que corresponde a la frecuencia es nuestro valor de 50, es este primer dato que lo localizamos en la celda de número 2. Ya que tenemos la sustitución, recordamos que podemos utilizar el anclaje, que sería con F4. ¿Por qué estoy únicamente anclando la celda de tamaño de la muestra? Porque si yo utilizo esta misma operación, pero lo hago para la opción de laptop, cambia la frecuencia, pero el tamaño de la muestra es exactamente el mismo. No lo voy a cambiar. Y recordemos que el anclaje sirve precisamente para dejar fija una celda o una operación. Damos Enter. Tenemos aquí el valor decimal o la proporción que representan las 50 respuestas de celular en referencia al 57, que es nuestro tamaño de la muestra. Hemos trabajado con 3 decimales. ¿Cómo le hacemos para hacer una reducción? Buscamos en la parte casi del centro. Tenemos varias opciones de configuración, las que nos sirven para reducir o aumentar decimales. Son estas que tienen una flecha hacia la izquierda o hacia la derecha con 3 valores de 0. En nuestro caso queremos disminuir decimales, dejar únicamente 3 visualmente hablando, que esto es importante. Excel no quita información, simplemente la oculta, pero recuerda o reconoce que hay más respuestas en decimal. Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar por el redondeo, se hace automático. La opción, aquí si damos o ponemos el cursor en la opción, nos marca que esta es la que es para disminuir decimales. Vamos dando clic hasta que nos aparezca la cantidad de decimales deseables. Como ya tenemos la configuración que nosotros necesitamos, de nuevo nos vamos a replicar operación y realiza la operación. Ahí está. Llevamos esta operación hacia abajo y reconoce el programa que tiene que modificar. O sea, si yo voy de arriba hacia abajo replicando o copiando la información, entonces entiende que voy a mover. Si en esta sustitución que teníamos, en esta sustitución utilicé esta frecuencia, evidentemente lo que reconoce el programa es, quieres usar la misma fórmula, pero ahora lo quieres hacer cambiando el valor de la frecuencia. ¿Por qué no nos cambió nuestro valor de tamaño de la muestra? Porque ya sabemos que le agregamos los elementos de fijar con F4, o lo podemos hacer escribiendo nuestros símbolos de moneda o de pesos, siempre y cuando localicemos muy bien en dónde deben de estar posicionados, antes de la letra y antes del número. Ahí está. ¿Qué hacemos? De nuevo, autosuma parte superior para confirmar que tenemos la unidad, que es el total de 1.
Para el porcentaje, lo que tenemos que hacer únicamente aquí en Excel, lo que trabajamos en clase era utilizar nuestro valor de frecuencia relativa y mover el punto 2 decimales, lo hacíamos de aquí hacia la derecha. En este caso, si queremos acostumbrarnos a utilizar el programa, lo único que vamos a hacer es igual este valor. Evidentemente nos va a poner exactamente la misma cantidad, pero lo que vamos a hacer es cambiar el formato. ¿Cómo cambiamos el formato? Comentaba hace un momento que la parte del centro tiene las funciones para hacer la modificación del formato. En este caso queremos llevar esta cantidad, pero transformarla en porcentaje. Aquí tenemos el símbolo específico. Entonces, lo que vamos a hacer es dar clic en la celda que contiene la información a modificar y vamos a dar clic en la parte de arriba para generar porcentaje. Nos está redondeando a enteros, lo único que hacemos es aumentar decimal en esa misma parte que son herramientas para formato. Ahí ya tenemos y efectivamente nos conserva la información que tenemos de este lado, que fue básicamente lo mismo si hubiéramos movido el decimal 2 posiciones, es 87.7%. Ya tengo el formato necesario en la primera celda, replico la operación, o en este caso, bueno, no, es una operación pero nada más de equivalencia. O sea, en esta celda quiero que me aparezca exactamente la misma información de a un lado, pero yo le cambié el formato para que sea porcentaje. Vamos a sumar para comprobar de nuevo que tenemos el 100% y ya tenemos lista nuestra tabla de distribución de frecuencias en este nivel nominal. Ese sería el primer paso. Recordemos que necesitamos generar distribución de frecuencias, nuestra parte de tendencia central y el dato para dispersión. Como tendencia central hemos trabajado aquí en nominal, la tendencia central es nuestra categoría moda y en este caso la categoría moda corresponde a celular. Podemos nosotros incluso también trabajar con los propios códigos. Recordemos que siempre son útiles para resaltar la categoría moda, por lo tanto sería esta de aquí, ahí lo tenemos y estaríamos localizando también la tendencia para este primer ejemplo. Ya que tenemos la información de tendencia central y por lo tanto también localizada nuestro dato específico que es la moda, que sería la categoría celular, distribución de frecuencias con la tabla, tenemos que complementar con nuestros gráficos. ¿Cómo trabajamos los gráficos en Excel? Seleccionamos la información desde la variable respuestas junto con las frecuencias. Esta selección no debe de contener el total de datos, ahí está marcado. Con mi mouse solamente dejo seleccionada esta información. Vamos a buscar en la parte de arriba la pestaña que contiene la referencia de insertar. Ahí está, en la parte superior izquierda. Y nos va a abrir las opciones de los gráficos en la parte del centro, además de otras opciones que se pueden utilizar en algún otro momento. Lo que necesitamos entonces, vamos a buscar gráfico específico que es de barras. En este caso, el programa lo diferencia como columnas en una presentación vertical y barras le denomina a la presentación horizontal. Nosotros decidimos cuál nos puede servir. Vamos a tomar la primera, que es las columnas agrupadas, y es precisamente la representación que nosotros necesitamos. Si queremos llevar el gráfico hacia una hoja independiente, vamos a dar clic derecho, teniendo cuidado de no seleccionar absolutamente nada de la información del gráfico. Clic derecho, nos aparece la opción de mover gráfico, damos clic en esta opción y nos aparece este cuadro de referencia. Seleccionamos nueva hoja porque lo que queremos es mover
la información o el gráfico para que podamos seguir utilizando la hoja en los análisis siguientes, que sería dispersión. Este sería nuestro gráfico, lo podemos poner como barras, aquí le podemos asignar el nombre, barras dispositivo, si queremos distinguirlo en referencia a la variable con la que estamos trabajando. Damos a aceptar y nos mueve el gráfico tal cual a una hoja independiente. Esta es una cuestión evidentemente muy personal de diseño. Yo lo trabajo porque me permite localizar las herramientas de una forma más sencilla y sobre todo visualizar cómo quiero que quede mi presentación. Podemos tener, aquí están en la parte de arriba, se abren las pestañas de herramientas de gráficos, diseño y formato. En diseño tenemos los colores, podemos seleccionar o hacer cambio de distintas tonalidades, además de hacer como una revisión en cuanto a los elementos. En la parte superior izquierda tenemos nosotros los elementos de los gráficos, pero además en el gráfico, en la esquina superior derecha, estos dos sirven o tienen la misma función, es decir, agregar información adicional a la visualización con la que estamos trabajando. En la parte del gráfico, este símbolo de más me va a permitir desglosar ciertas opciones, pero no necesariamente todo el formato completo. Lo podemos hacer aquí para que tengamos más opciones de presentación, títulos del eje, título del gráfico, que en este caso ya aparece y viene en la parte de arriba, encima del gráfico, y podemos ver cómo lo marca con la letra F. Necesitamos etiquetas de datos que corresponde a las cantidades. Yo selecciono y automáticamente en la parte de arriba de las barras de las columnas aparece, aquí ya lo tenemos, es la información de las frecuencias. Son 50 para celular, 6 para laptop, etc. Vamos a cambiar. Aquí tenemos nuestro gráfico. Recordemos que para la entrega final deben numerarlos, pero numerarlos en la presentación que realicen del informe. Ese sería gráfico número 1. Es preferencias de dispositivos para escuchar música. Podemos utilizar nuestro título de eje, particularmente en este caso el vertical, porque nos sirve para enfatizar quién es la población, es decir, esa cantidad de 50 representa respuesta de estudiantes, por lo tanto puedo agregar este elemento. Si queremos que aparezca más grande, damos clic y simplemente cambiamos el tamaño. Eso corresponde a todo. Al título, lo podemos hacer incluso para los valores del eje, podemos darle también un tamaño diferente. Para las etiquetas lo podemos trabajar. Para cada una de las categorías de análisis lo podemos hacer aquí directo. Entonces ya tenemos aquí nuestro primer gráfico. ¿Cuál es el otro gráfico que trabajamos a nivel nominal? Tenemos el gráfico circular que utiliza porcentajes. No necesitamos hacer el procedimiento. Lo que podemos hacer para una cuestión de reducción de tiempo es clic derecho, pero ahora en la parte inferior donde agregamos el nombre a nuestra hoja que contiene el gráfico. Ahí está, yo lo tengo como barra dispositivo. Clic derecho, nos debe de aparecer una opción de mover o copiar. Vamos a crear una copia, seleccionamos la opción que aparece de esta manera en ese cuadro o en ese diálogo, es crear una copia, la vamos a seleccionar, le damos clic para que aparezca esa palomita, le damos, lo podemos seleccionar hacia dónde queremos que aparezca nuestra copia del gráfico. Si seleccionamos mover hasta el final, bueno, obviamente va a aparecer después de la hoja que tiene la información nominal. Si selecciono nominal como tal, esto nos ayuda a que nosotros podamos ver esa nueva hoja que va a aparecer antes de la pestaña nominal. Damos a aceptar y literal nos está duplicando nuestro gráfico.
¿Qué es lo que vamos a hacer? No necesitamos dos gráficos iguales. Lo que vamos a trabajar aquí es cambiar el gráfico a uno distinto. De nuevo nos vamos a la pestaña Diseño, pero vamos a acceder a la opción que aparece como Cambiar tipo de gráfico. Este es donde nosotros vamos a entrar y lo que vamos a hacer es, como ya no necesito la gráfica de barras porque ya la tenía generada, ahora voy a seleccionar circular y con esto obviamente el programa entiende que la misma información ahora la va a transformar a proporciones, ya no te va a representar solamente la cantidad de cada una. Aceptar y nos está recuperando las respuestas de las propias frecuencias. Aquí está, aparece el 6, el 50, el 1 y el 0. Necesitamos nosotros representar los porcentajes. ¿En dónde podemos hacer este cambio? Una de las opciones y más prácticas es la que aparece en la parte izquierda, perdón. Aquí aparece diseño rápido. Eso nos permite decidir o tomar decisiones. Uno, además de para cambiar los valores a porcentaje, si yo selecciono, por ejemplo, el diseño 6, nos dice, este diseño ya tiene preestablecido título de gráfico, leyenda, que en realidad la leyenda hace referencia a las categorías de análisis utilizadas. Para nuestro caso son celular, laptop, tablet y otro. Pero además los valores ya los modifica a porcentaje. No me aparece el valor de 50, al contrario, me aparece el valor de 88, valor de 10 y valor de 2. Sí nos está presentando las cantidades con redondeo, solamente con valores enteros. Se puede modificar dependiendo de las necesidades de la presentación. Como este ya no es nuestro gráfico número 1, lo que tenemos que hacer ahora es modificar el título, tener mucho cuidado. Estábamos duplicando, entonces hay que hacer las ediciones pertinentes. Podemos trabajarlo como proporción de preferencias de dispositivos y podríamos aclarar que estas son respuestas de estudiantes universitarios. Dado que ya no tenemos la opción del título del eje, aquí lo podemos agregar en nuestro gráfico específico. Con esto estaríamos complementando la parte de la distribución de frecuencias, que fue nuestra tabla completa, los gráficos, nuestro gráfico de barras y el gráfico circular. Si queremos cambiar el título o el nombre de la propia pestaña, damos doble clic en el nombre en la parte de abajo y lo que podemos cambiar es, ahora ya no es el gráfico de barras, es el circular. Sigue siendo de la variable dispositivo, pero ahora lo dejamos de esta forma, damos Enter y queda modificado el valor. En la siguiente parte del video vamos a poder revisar cómo analizar todo lo que corresponde a la dispersión con los cuatro índices que corresponden a nivel nominal.